Querido señor rector de la Basílica, don Felipe, querida concejala del Ayuntamiento de Talavera, representante de la autoridad municipal en este día de la novena de la Virgen del Prado, querido señor presidente y miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado y queridas camareras, saludo también de una manera muy especial hoy a la familia de Maús, tanto hombres como mujeres de Talavera de la Reina, que acompañan especialmente como una corona preciosa a la Santísima Virgen en esta jornada. Y les saludo con mucho afecto a todos ustedes, hermanos y hermanas muy amados. Cada 6 de septiembre, nuestra diócesis de Toledo se viste de fiesta mariana porque se celebra litúrgicamente el Día de la Virgen de Guadalupe. Y en este santuario, hermano por naturaleza del que está en las Villuercas, pues también lo celebramos hoy precisamente con esta misa de Santa María de Guadalupe. No existe rivalidad entre las dos advocaciones de la Virgen, ni mucho menos, porque estamos invocando a la misma Madre, aunque la besemos, la miremos y la gustemos con distintas fotografías como Virgen del Prado, aquí en Talavera de la Reina y en toda su comarca, o como Virgen de Guadalupe, también en esta comarca de las tierras de Talavera y en toda Extremadura y en toda España, porque no olvidemos, hermanos, que el santuario donde se venera a la Morenita de las Villuercas, que así se le conoce popularmente a la Virgen de Guadalupe, fue el primer santuario nacional de España. Ya el rey Alfonso XI lo constituyó así en el Reino de Castilla, embelleciendo aquella humilde ermita con la que él se encuentra andando de cacería por la zona. Se encomendó a la Santísima Virgen, sintió la protección favorable de la Virgen y una vez que se hubo ganado aquella batalla importantísima para la reconquista en aquel momento, él embelleció el templo y constituyó un patronato primero secular y después a finales del siglo XIV se lo encomendó a la Orden Jerónima, que cuidó tanto aquel lugar como centro de peregrinación al que acudieron reyes, al que acudieron santos y al que acudieron miles y miles de peregrinos a lo largo de los siglos. Muchos de estos peregrinos que hacia allá se encaminaban pasaban antes por la Reina de las Ermitas, que es esta, la que nos acoge, la de la Santísima Virgen del Prado, desde hace casi 35 años, Basílica Menor, proclamada así por el Papa San Juan Pablo II. En este día sexto de la novena quería compartir con ustedes, yo también la he estado siguiendo, no he podido venir, pero sí que he visto en el canal de la televisión diocesana de YouTube cada día las predicaciones de don Valentín, también con mucho aprovechamiento y con mucho gusto. Bueno, pues hoy quería detenerme en primer lugar en la oración colecta que hemos recitado, que es la propia de Santa María de Guadalupe, que recitamos aquí invocando a la Santísima Virgen del Prado. Yo la resumiría diciendo que al final de la vida, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. ¿De qué nos servirá al final de nuestra existencia todo lo que aquí hayamos acumulado de material o de honra según el mundo o de vida larga si no nos salvamos? Al final la verdadera sabiduría está en la salvación, en acceder a nuestra excelsa vocación, que es vivir siempre en comunión con Dios, una vocación que ya empezamos a vivir de una manera apasionada aquí en la tierra, viviendo a presión la vida de gracia. De manera que decíamos hoy en la oración colecta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay una pregunta preciosa que le preguntaban a Juan el Bautista, aquellos que bajaban a bautizarse al Jordán con ganas de conversión y ya en este camino después de 6 días y de haber hablado del pecado, de haber hablado del amor de Dios, de haber hablado de la misericordia, después de haber hablado de la reparación, de nuestro corazón brota esta pregunta: Señor, ¿qué tenemos que hacer? Eso le preguntaban a Juan Bautista. Y Juan Bautista iba respondiendo a aquellos que venían viendo su situación concreta y diciéndoles cosas prácticas que tenían que hacer.
Hoy nosotros le preguntamos a la Santísima Virgen del Prado: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para tener nuestro corazón en Dios, para que nuestra cabeza también piense en el Señor? Es decir, que consideremos desde la fe, desde la caridad y desde la esperanza a Dios como el fin de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Y hoy lo hemos recitado de una manera preciosa. Concédenos que, siguiendo tus preceptos, vivamos según tu voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer en la tierra, vivir cumpliendo la voluntad de Dios. En esto estriba nuestra plenitud, en vivir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se vive guardando sus preceptos como ese tesoro admirable que nos hace vivir en comunión con Él. ¿Para qué? Para que merezcamos entrar en el reino de los cielos. Para que merezcamos entrar en el reino de los cielos. Hoy en nuestra sociedad se habla mucho de educación en valores. Y les puede sonar raro, pero a mí no me gusta esa expresión. A mí me gusta más hablar de educación en virtudes. Porque el valor es algo que está en alto. Y tenemos que dar los instrumentos necesarios para poder llegar al valor. Y esos son las virtudes, es la escalera que nos permite llegar al valor, a esos valores, ¿no?, los que tenemos que ser educados. Bueno, pues el valor es, en este caso, merecer entrar en el reino de los cielos. Y el camino para entrar es la vivencia de la virtud, es decir, vivir siguiendo los preceptos de Cristo y por lo tanto cumpliendo su voluntad. ¿Qué tenemos que hacer? Nos preguntamos esta tarde y escuchamos del Señor que nos dice: cumple los mandamientos. Pero cumple los mandamientos como Cristo nos enseña. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar la plenitud. Y la plenitud del cumplimiento de los mandamientos está en el amor de caridad. En el amor de caridad. Señor, cumplo tus mandamientos porque es lo que a ti te agrada y te amo por encima de todo. Por encima de todo. Y sé que en el cumplimiento de tus mandamientos está mi felicidad aquí en la tierra, aunque a veces el tentador pretenda mostrárnoslo de manera distinta. Es decir, si cumplimos los mandamientos no disfrutaremos de la vida. Sí que se disfruta. Y seguro que ustedes pueden dar razón y testimonio de ello. Claro que sí, claro que se disfruta. Como más se disfruta es cumpliendo los mandamientos de Dios, para poder gozar un día de la gloria del cielo. Lo segundo que quería compartir con ustedes, hermanos amados, es que María es el arca de la alianza. María es el arca de la alianza. Hemos escuchado esos versículos espigados del capítulo 15 del primer libro de las Crónicas, donde nos habla de un pasaje de la historia de la salvación precioso. El arca de Dios había estado bastante abandonado durante todo el reinado de Saúl, el primer rey de Israel. Había estado bastante abandonado, y cuando David llega a ocupar el trono, David dice que el arca del Señor, donde habitaba la gloria de Dios, donde se conservaban aquellos mandamientos que como alianza Dios entregó al pueblo en el monte Sinaí, donde se guardaba también parte de aquel maná en el cual Dios se había mostrado providente con su pueblo, dándole de comer un pan desconocido que saciaba el hambre que sentían en ese peregrinar por el desierto. Había estado un tanto abandonado y había sido siempre la gran defensa de los israelitas, ¿no? Y entonces David dice que no puede seguir en Kiriat Jearim el arca del Señor, y entonces decide llevarlo a Jerusalén, donde había establecido la capitalidad del reino después de conquistarla, ¿no? Entonces se organiza, empieza así desde el capítulo 13, que es el traslado del arca. Entonces, en primer lugar, hacen una primera etapa desde la casa de Abinadab, que era donde en Kiriat Jearim había estado el arca del Señor. Hacen una primera etapa y subiendo una cuesta, la carreta de los bueyes que transportaban el arca se tropieza. Uzá, de una manera soberbia, quiere echar mano al arca y queda muerto en ese momento. De manera que David, después de la muerte de Uzá, siente miedo, y aquel primer deseo que había tenido de tener el arca cerca de él, cerca del palacio,
en aquel templo inicial que quería hacer en Jerusalén y que luego construyó grandemente su hijo Salomón, pues al final dice que no y le lleva a casa de Obed-edom en Gat. Le deja un poquito lejos de Jerusalén, más cerca pero un poquito lejos de Jerusalén. Y después de ver cómo durante un año entero la familia de Obed-edom, que había sido hospitalaria con la gloria de Dios, ve cómo prospera, es para ellos un signo de decir, si el arca, la gloria, la presencia de Dios donde tiene que estar es cerca del corazón del pueblo, ¿no? Y entonces comienza esa peregrinación del arca que nos ha narrado de una manera preciosa la primera lectura que hoy hemos escuchado, ¿no? Bueno, pues nosotros que nos gusta leer la palabra de Dios y el Antiguo Testamento en una clave tipológica, es decir, descubriendo ejemplos de acontecimientos que pasan en la historia de la salvación que nos están hablando de la plenitud que es Cristo, nosotros ya descubrimos en este procesionar del Arca de la Alianza a María Santísima en ese pasaje que hemos escuchado en la lectura del Evangelio, ¿no? Que es la visita de María a su prima Santa Isabel. No de una manera tan solemne como lo hicieron los israelitas en aquel momento, con David vestido de lino danzando delante del arca, pero sí con mayor eficacia todavía va María como arca de la alianza, con Jesús dentro de ella, siendo portadora del amor y de la buena noticia. Y así es la Virgen María, Nuestra Señora del Prado en nuestras vidas. Es portadora de las mejores noticias, es portadora de la bendición de Dios, es la que nos trae a Jesús en su corazón. ¿Cuál es la imagen de la Virgen que más te gusta? A mí la del Prado. ¿Y cuál es la clave? Porque tiene a Cristo en su mano. Es decir, no vemos a María lejos de Cristo, sino que ella misma nos lo ofrece, y vemos a Cristo cerca de María por esa relación que estableció tan singular, única en la historia de la salvación, por ser su madre. De manera que entre Dios y María existe una relación única, de suerte que María nos trae a Jesús, nos lleva a Jesús por María, como tantas veces hemos dicho en ese lema mariano. Por lo tanto, hoy nosotros, mirando a la Virgen del Prado, a la que tienen todos delante de sus ojos, podemos reconocerla como el arca de la alianza, como aquella que porta en su interior toda suerte de bendiciones, como aquella que nos trae a Cristo Jesús, que es la salvación de nuestras vidas. Y por último decir que también nosotros podemos convertirnos en arca de Dios si nos parecemos a nuestra Madre del Cielo. El que a los suyos se parece, honra merece, dice un viejo refrán castellano. Pues nosotros queremos parecernos espiritualmente a los nuestros, que es María, nuestra Madre. Seguramente nos digan a muchos de nosotros, ¿cómo te pareces a tu padre? ¿Cómo te pareces a tu madre? Y a todos nos llena de orgullo que nos digan eso, porque queremos a nuestros padres. Pues ojalá se pueda decir también de nosotros, cristianamente hablando, ¿cómo te pareces a tu madre, la Virgen del Prado? Por ese buen corazón que tienes, por llevar siempre a Cristo en él, por ser portadora de la buena noticia, porque viviendo en gracia llevas a Cristo cada vez que vas contigo a tus hermanos, como cuando María entra, saluda a Isabel y la criatura saltó de alegría en su seno e Isabel dijo a voz en grito, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¿De dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? Podemos ser cada uno de nosotros agentes, portadores, apóstoles de la Virgen del Prado en nuestra ciudad de Talavera, de manera que no solo la celebremos el día de su fiesta y durante toda esta novena con todo el amor y el cariño que le demostramos, sino que la tengamos en cuenta como lo hacen los talaveranos de bien cada uno de los días de nuestra vida. La Santísima Virgen del Prado, nuestra Madre Protectora, que es la que llevamos en el corazón y a la que podemos decir, Madre, que quien me mire, te vea, que así sea.